Este es el quinto mensaje del tema El Dios procesado. Hemos estado hablando acerca de nuestro Dios y el proceso que el Hijo experimentó para llegar a ser nuestro Redentor, para llegar a ser nuestro Salvador, para llegar a ser nuestro sumo sacerdote y para llegar a ser todas las cosas que Él es para nosotros. Todo el proceso lo experimentó el Hijo por decisión de la Trinidad y hemos visto primeramente el primer proceso, que es la corporificación del Hijo, la corporificación del Padre en el Hijo y el Espíritu Santo en el Hijo. Vimos también en segundo lugar la encarnación del Verbo. Y ahora vamos a ver el tercer proceso que el Hijo experimentó, que es su vivir humano, su vida humana, su vida como hombre verdadero, genuino, completo, cabal aquí en la tierra. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos 39 y 40, dice la palabra: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, José y María, sus padres, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía. ¿De qué está hablando aquí Lucas? Está hablando de un verdadero niño que crece, se desarrolla, crece en lo físico, crece en lo intelectual, crece en lo emocional, crece en las relaciones humanas. El hijo crecía y se fortalecía y se desarrollaba. ¿Sí? También en el versículo 51 del mismo capítulo, y esto cuando ya tenía 12 años, ahora dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un verdadero jovencito ahora de 12 años, un preadolescente, un prejuvenil, creciendo igual que todos los demás adolescentes de su tiempo, ¿no? Jesús no fue distinto, ni más alto, ni más gordo, ni más flaco que todos los demás. Pasaría desapercibido en Nazaret como un adolescente más. Sin embargo, él tenía conciencia plena de quién era él. A los 12 años tenía una conciencia de quién era él y quién era verdaderamente su padre. Cuando lo llevaron a Jerusalén, tú conoces la historia, está ahí en el mismo capítulo 2. Por 3 días él estaba supuestamente perdido. Sus padres vuelven a buscarlo y lo encuentran hablando y discutiendo la palabra con los escribas y fariseos del templo. Versículo 45 del capítulo 2. Aconteció 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así es que él tenía una conciencia real de quién realmente era él, de quién era él. Él nunca estuvo ajeno a esa conciencia de la afiliación que tenía
con su Padre Celestial. Ahora, Él experimentó todas las cosas que experimentan los hombres, todas. Él tuvo hambre, tuvo sed, Él tenía que ir al baño igual que todos nosotros, Él tenía que bañarse, tenía necesidades fisiológicas, Él comía, Él bebía, Él dormía, Él se cansaba. Era igual que cualquier ser humano, igual. Él no tuvo una condición de privilegio por ser el Hijo de Dios. No tuvo una condición de privilegio porque Él debía ser igual que nosotros en todo para poder redimirnos. Digo, igual que nosotros, pero sin pecado. Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia, ¿no? El libro de Hebreos nos habla de esto en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así el apóstol Pablo: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí? Y padeció la muerte, murió como un hombre, como mueren los hombres, obviamente crucificado, pero experimentó la muerte. No era una aparición. En el primer siglo, algunas sectas dentro de la iglesia decían que Jesús fue una aparición, que nunca murió realmente. Versículos 14 y 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Y en el capítulo 5 del mismo libro de Hebreos, versículos 7 al 10, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Experimentó toda adversidad, todo, padeció todo. Y aunque era el hijo del Padre Celestial, Él experimentó todo y aprendió la obediencia. Dentro de las ofrendas, de las 5 tipos de ofrendas que Israel debía ofrecerle al Señor, estaba la ofrenda de flor de harina, que es la harina, el trigo molido, y esto se tenía que convertir en harina fina, finísima, ser molido muchas veces hasta convertirse en harina muy fina, y eso se ofrecía al Señor. Esto habla del proceso de ser molido, hasta llegar a convertirse en harina fina. Esta ofrenda, no tenemos tiempo de hablar extensamente de ella, pero esta ofrenda es tipo de el vivir humano del Señor, su vida humana en la tierra. Es la ofrenda de harina fina, de flor de harina, ¿sí? A través de su vida humana, Cristo alcanzó
para nosotros los hombres una justicia que ahora nos es imputada, como si fuera nuestra, pero es de Él. Es su justicia que nos es imputada y es su vivir el que nos es transferido para que nosotros vivamos hoy día en justicia y santidad delante del Señor. El cuarto proceso que el Señor tuvo que experimentar fue su muerte. Él murió, realmente murió. Su muerte es redentora, porque nos compró. Es aniquiladora, porque con su muerte aniquiló el pecado y muchas cosas. La muerte a través de su muerte el Señor consiguió muchísimos propósitos, aniquilando el mal. Y esa muerte es todo inclusiva, incluye todo, incluyó toda la vieja creación, incluyó el mundo, el pecado, el diablo, el mal, la carne, el viejo hombre, todo lo malo del universo fue cargado sobre Cristo y al morir todo aquello fue aniquilado. Vamos a hablar de eso. Vamos a iniciar hablando de eso ahora y en el siguiente tema vamos a concluir hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Pero lo primero que tenemos que decir es que Cristo murió por nosotros. El libro de Romanos nos dice exactamente eso en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una de las grandes verdades del Evangelio. Cristo murió por nosotros. No murió por Él. Él no tenía nada por qué morir por Él. Él no pecó. Él no hizo injusticia. Y la paga del pecado es muerte. Eso es la ley de Dios. Pero ¿por qué murió? Murió por nosotros. Murió por ti, murió por mí, murió por tu vecino, murió por tu familia, murió por tus hijos, murió por los extraños, murió por el prójimo, murió por los que están cerca, murió por los que están lejos, murió por todos, desde Adán hasta el último hombre. Murió por nosotros, ¿sí? Esta es la primera verdad. La segunda verdad está en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Cristo, todos los que estamos en Cristo morimos. ¿Sí? Así como cuando Adán pecó, todos estábamos en Adán y fuimos todos expulsados del huerto, y todos pecamos en Adán y todos fuimos expulsados. Por eso dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso fue en el Edén. Así, todos los que estamos en Cristo, los que fuimos incorporados a Cristo, los que somos escogidos y el Padre nos dio a Cristo, todos experimentamos la muerte en Cristo. Cuando Él estaba muriendo, tú que eres escogido, que eres hijo de Dios, tú estabas muriendo. Cuando Él estaba siendo clavado, tú estabas siendo clavado. Cuando Cristo fue clavado con una lanza, tú estabas siendo clavado. Cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo estábamos muriendo. Así es que Él murió por nosotros, pero en Él todos nosotros morimos. Así que su muerte tiene una serie de expresiones y poderes que vamos a continuar viendo en la próxima. Pero, ¿sabes? Estás muerto. Moriste en Cristo.
Jesús.